¿ok? Ver más allá de la persona, de qué necesita. Muy bien, precisamente misericordia en la Biblia es una de las palabras más complejas, de las más complejas que hay para traducir. De hecho, la mayoría de Biblias traducen la palabra Gesed como misericordia, pero Gesed, la palabra en hebreo, no significa en sí misericordia. Significa una serie de atributos, una serie de acciones que si las englobamos podríamos llegar a decir que es misericordia. Entonces, os quiero leer qué significa Gesed de un diccionario bíblico, ¿vale? Y dice, Gesed indica la trama de los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas, unidas por un vínculo auténtico y constante. Por eso conlleva valores como el amor, la fidelidad, la misericordia, la bondad y la ternura. En general comprende las nociones de fuerza, constancia y amor. Y tiene que ver con los derechos y las responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación. Luego el diccionario continúa y sigue diciendo, Gesed debe ser una actitud constante y confiable, no esporádica. Hepstein, un teólogo, lo define como la disponibilidad de ayudar a los demás, lo cual se queda corto. En vez de esto, se trata de una expresión de magnanimidad, un olvidarse de sí mismo para atender u ocuparse de los demás. Tiene que ver con la vida de los otros. Quien recibe Gesed debe corresponder también con Gesed, pero no como algo de manera obligatoria, sino con esa misma actitud magnánima. Quien vive por Gesed imita a Dios. Esto es el resumen del resumen del resumen. Literalmente, Gesed es una de las cosas en el diccionario de las entradas más grandes, más largas, porque Gesed es complejo de entender. No hay una palabra que nos ayude a entender Gesed. Gesed es una serie de conceptos. De hecho, y lo voy a volver a mandar hoy, la semana pasada mandamos una serie de vídeos de Proyecto Biblia y entre los cuales está la explicación de la palabra gracia y misericordia. Y de hecho, Proyecto Biblia no traduce Gesed como misericordia, lo traduce como amor leal. Y en el vídeo hablan de que Gesed representa amor, generosidad, compromiso. Entonces, Gesed no es simplemente, ay, me da pena a alguien y le tengo misericordia. No, Gesed es una actitud que te mueve. Es una actitud que debería transformar a la persona que la está recibiendo. Es un acto de amor leal, de compromiso, de fidelidad, de yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé qué estás pasando, pero no te voy a dejar solo. Todo eso es Gesed. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento en concreto, voy a explicarlo mejor. Gracia y misericordia, la palabra gracia aparece muchísimo más en el Nuevo Testamento, pero la palabra misericordia aparece muchísimo más en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos historias que en sí la historia son historias de Gesed. La historia de Ruth es una historia de Gesed, porque ella tiene Gesed, tiene compasión, tiene compromiso con su cuñada, ¿sí? ¿Su cuñada? Su suegra, perdón, es que siempre, temas familiares los confundo, con su suegra, pero luego la persona con la que se va a casar Ruth tiene Gesed con ella. La historia de Oseas es una historia de Gesed, de un hombre al cual Dios llama a casarse con una mujer que lo iba a abandonar. Y Dios le dice, permanece con ella, espérala, ten Gesed. Y en sí, la historia de la Biblia es la historia del Gesed. Nosotros no merecemos nada y entonces se nos da gracia, pero la actitud de que Dios permanece con nosotros, de que Dios no nos abandona, es una actitud de Gesed. Es muy fácil, y lo decía la semana pasada, llevarnos o fluir con la idea de que
el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios injusto, es un Dios demasiado duro, pero al contrario, si el Antiguo Testamento nos define con una palabra, Dios es Gesed, es misericordioso, compasivo, leal, porque no importa desde Génesis hasta Apocalipsis cuántas veces el ser humano, el pueblo de Israel, la iglesia le falla a Dios, Dios tiene paciencia, misericordia, compasión, es leal, no nos abandona, Él continúa. Todo esto es Gesed. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la gracia? Bueno, Tozer, que es uno de los autores que más ha inspirado esta predicación, dice, la gracia describe una actitud de Dios hacia el transgresor y el rebelde. La gracia es la actitud hacia el rebelde, hacia el considerado culpable, pero tratado con favor a pesar de su absoluta falta de méritos. La misericordia, por su parte, es la actitud divina hacia los que se encuentran necesitados. En ella destaca el carácter compasivo del amor de Dios y la condición mísera e impotente del hombre. Entonces, la gracia es ese regalo que se le da a una persona que ha hecho algo y no lo merece. Pero la misericordia es la actitud que permanece, la actitud de que creo en ti. De nuevo, la gracia es ese regalo, si recordáis la semana pasada, el regalo que te hace merecido. Tú no eres merecedor de nada, pero cuando obtienes ese regalo, tú obtienes valor. Pero la misericordia es, me siento a tu lado y yo te doy valor, no porque te dé nada, sino porque yo estoy contigo, porque yo no te abandono, porque yo permanezco. Con esto en mente, tenemos que volver al pasaje que leímos la semana pasada. Entonces os quiero pedir que me acompañéis rápidamente, si tenéis vuestras Biblias, a Éxodo 34 del 6 al 7. Éxodo 34 del 6 al 7. Os recuerdo rápidamente que Éxodo 34 del 6 al 7 es los primeros versículos en toda la Biblia que nos describen quién es Dios. Dios está lleno de atributos y aquí se nos describe por primera vez cómo es Dios. Y dice lo siguiente: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Señor, Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, repito, los vídeos que mandamos sobre el proyecto Biblia explican muy bien este pasaje, lo cual de verdad os invito a que veáis, porque este pasaje hay mucha tela que cortar. Sin embargo, hoy quiero hacer un poquito más de énfasis en este pasaje que la semana pasada, porque este pasaje nos habla de Gesed de una manera súper grande. De hecho, repite Gesed 2 veces. Entonces, ¿qué tiene este pasaje que nos muestra tanto la misericordia de Dios? Y este pasaje, a lo largo de la historia de la Iglesia, y sobre todo en recientes años, ha sido muy mal entendido. Vamos a leerlo otra vez despacito. Señor, Señor, Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante, se le sale la misericordia y verdad. El que guarda misericordia, aquí la repite, a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él no tendrá por inocente al culpable. Vamos a hacer aquí un punto. La semana pasada hablamos de que Dios es 100% gracia y es 100% misericordia, pero también es Dios 100% justo. La semana pasada leíamos unas citas que hizo Bonhoeffer que hablaba de la gracia barata. Como muchas veces nosotros en la iglesia nos hemos aprovechado de este concepto de gracia y misericordia para vivir como nos da la gana, para abusar de la gracia de Dios y no cambiar nuestra vida pecaminosa y de culpabilidad. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios es abundante en misericordia.
Dios te tendrá paciencia, Dios te tendrá compasión, Dios no te va a abandonar a la primera de cambio. Si en alguien puedes confiar es en Dios. Sin embargo, Dios no tendrá por inocente al culpable. Si realmente nosotros no valoramos el regalo de gracia que Dios nos está haciendo, si nosotros no valoramos la misericordia que Dios nos da y vivimos como personas que no les importa nada, entonces nosotros vamos a ser reconocidos por culpables y Dios actuará conforme a eso. Sin embargo, el pasaje sigue diciendo, y me encanta, Dios es abundante en misericordia, pero Dios va a ser justo con quien merezca justicia. Y dice, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces se ha utilizado este pasaje de la Biblia para hablar de maldiciones generacionales. Y esto es un tema que no tenemos el suficiente tiempo para abordar de la manera correcta. Pero siempre, y esto os animo de todo corazón, tenemos que ver la Biblia no solo desde un pasaje, sino desde lo que nos dice toda la Escritura. Y déjame leerte un poco lo que dice más adelante, mucho más adelante en Ezequiel. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no carga con la iniquidad del padre, ni el padre carga con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Por qué leo este pasaje? Para nosotros es muy fácil ver a un Dios castigador, a un Dios injusto, sobre todo porque nosotros no estamos acostumbrados a entender los libros unos libros que se han escrito hace miles de años. El Antiguo Testamento es difícil de entender. Y de nuevo, porque la sociedad es muy pesada en decirnos que Dios es cruel y injusto, a veces nosotros lo creemos. Y con pasajes como estos, a veces más que estudiarlos, simplemente los cogemos y decimos que tú eres un pecador. Pues que sepas que tu hijo y el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo van a heredar tus pecados y tus problemas. Pero eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. De hecho, en Ezequiel no solamente está diciendo que el hijo no va a cargar con los pecados de su padre, ni el padre con los pecados de su hijo, sino que unos versículos antes, en el capítulo 18, por si te interesa, está hablando de las consecuencias. Si tu padre vive de una manera injusta, posiblemente te enseñe a ti a vivir de una manera injusta. Si tu familia es una familia acostumbrada a la mentira, posiblemente tú te críes acostumbrado a la mentira. Y esas son las cargas que todos nosotros llevamos. Y eso es a lo que se refiere, o al menos eso dicen los estudiosos, los teólogos sobre el texto. La culpabilidad se va a heredar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir va a afectar a la forma de vivir de tu familia. Sin embargo, es curioso que en Éxodo dice: el que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la transgresión del pecado, y no tendrá por inocente al culpable. El que guarda la misericordia a millares. A millares. Si Dios tiene misericordia a millares, pero el que es culpable solo le afecta hasta la tercera y cuarta generación. Está haciendo una exageración. Recordemos que muchos de estos textos son poéticos. Entonces lo que está diciendo es: la gracia y la misericordia de Dios es abundante, alcanza a millares. El pecado y la culpabilidad afecta, pero solo hasta la tercera y cuarta generación. Está haciendo un contraste, y en este contraste, que de nuevo lo explica muy bien el vídeo del Proyecto Biblia, nos da a entender cómo la gracia y la misericordia de Dios es demasiado comparada con la justicia que debería tener Dios. De nuevo, Dios es 100% justicia y Él no va a dar chance a que personas abusen, pero al ser 100% misericordia, Él va a permanecer y va a bendecirte y va a acompañarte hasta las últimas consecuencias. Dios promete justicia, Dios promete su gesed. Sin embargo, como decía antes, es el ser humano
quien debe lidiar con su falta de misericordia, de Gesed. Déjame volverte a leer una frase de Tozer que dice: una gran cantidad de personas son muy misericordiosas en sus camas, en sus hermosas salas de estar, en sus nuevos automóviles. Tienen compasión, un sustantivo, pero nunca se compadecen, un verbo. Leen algo en el periódico acerca de alguien y dicen: ah, ¿no es terrible? A esa pobre familia se le incendió la casa y está en la calle sin tener un lugar a donde ir. Luego encendió la radio y escuchan algún programa. Son muy compasivos por 1 minuto y medio, pero no se compadecen. Es decir, no hacen nada al respecto. Pero la compasión de Dios lo conduce a compadecerse activamente. Como cristianos solemos vivir una falsa compasión. A Sofía y a mí nos gusta utilizar la palabra pena. A veces la gente nos da pena, pero eso no significa nada. Ah, me da pena porque su situación es dura, se les quemó la casa. Ah, me da pena porque tienen problemas. Ah, me da pena. Pero la pena no te mueve. Si nosotros viviéramos la misericordia de Dios, si viviéramos la compasión de Dios, dejaríamos de tener pena por las personas y empezaríamos a tener una actitud de gesed, de compromiso, de acercarme, de escucharte, de permanecer a tu lado, de no dejarte, de no abandonarte. Esto encaja perfectamente con una frase que se repite a lo largo de toda la Biblia y el mismo Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio. A lo largo de toda la Biblia y en concreto en el Antiguo Testamento, Dios pedía que para la remisión de pecados hubiera un sacrificio. Y Dios en el Antiguo Testamento dice: no me importa tu sacrificio si tú no tienes gesed. Lo cual repite Jesús y se lo dice a los fariseos: ¿de qué me sirven tus sacrificios? ¿De qué me sirven tus ofrendas si no tienes gesed? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que deberían haber hecho, sin descuidar aquellas. Corremos el peligro de vivir como personas que aparentan ser piadosas, cuando realmente no lo somos. ¿Qué significa ser piadosos? Los piadosos son aquellos que, habiendo recibido misericordia de parte de Dios, le ejercitan por Él como sus representantes. Piedad es una palabra que a día de hoy no usamos, pero es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento. Dios nos llama a convertirnos en personas piadosas, personas que han recibido misericordia y ahora dan misericordia. Tú no puedes dar misericordia si tú primero no has recibido misericordia. Lo cual nos lleva a lo siguiente. Vamos a aplicarlo un poquito a día de hoy. ¿De qué sirve que vengas cada domingo? ¿De qué sirve que des tu ofrenda? ¿De qué sirve que saludes a todos, que quedes bien? ¿De qué sirve que vengas, prediques, toques en la alabanza? ¿De qué sirve que sirvas en un ministerio como misionero si no tienes gesed? Si no tienes gesed, mejor no juegues al que realmente está haciendo cosas. Si realmente a ti no te importa venir cada domingo, no vengas. Si realmente a ti no te importa vivir en comunidad con todos los pros y contras que eso conlleva, no vengas. Honestamente, yo creo que te fastidia más la vida el venir aquí y simular que todo está bien a realmente hacer el esfuerzo de tener gesed con la gente. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sirve de nada que vengamos aquí y aparentemos. Puede que nos vendas la moto a nosotros, pero a Dios no le vendes la moto. A Dios no lo engañas. Dios mira lo profundo de tu corazón y conoce las intenciones por las cuales haces las cosas. Eso fue lo que les dijo a los fariseos. Sé que dais la ofrenda, sé que cuidáis de las viudas y de los huérfanos, pero lo hacéis para luciros, lo hacéis para quedar bien.
No tenéis gesed, no tenéis misericordia, no tenéis compasión, no tenéis compromiso. Nuevamente quiero recalcar este punto. Misericordia no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. Y en un momento la misericordia se encarnó. La misericordia generó carne y hueso. Caminó entre nosotros. Y cuando la misericordia vivió entre nosotros, caminó en la tierra, su ministerio, sus años de servir a Dios, los dedicó a las viudas, los huérfanos, las prostitutas, los ladrones, los desamparados. ¿Por qué? Porque ¿lo hacía para quedar bien? No, lo hacía porque la misericordia encarnada no podía ser nada más. La misericordia encarnada solamente se podía encargar de las personas despreciadas, de las personas rotas, de las personas que realmente necesitaban restauración. La misericordia encarnada no vino para ayudar a los que aparentan estar bien. La misericordia encarnada viene y ayuda y acompaña a las personas que realmente están mal y tienen necesidad. Y hoy sigue siendo una realidad. La misericordia encarnada se subió a una cruz y murió para salvarnos. Pero sin embargo, Él y su Espíritu Santo nos acompañan. Pero no va a acompañar a una persona que no cree que necesita restauración. El Espíritu Santo está aquí para acompañar a las personas que necesitan gesed. Dios es real y Dios sigue actuando a día de hoy. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida? ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios para convertirte en una persona piadosa? Reconoce que no puedes. Pero no me lo reconozcas a mí, no se lo reconozcas a la persona que tienes a tu lado. Reconóceselo a Dios. Señor, necesito tu misericordia. Porque no amo a mi hermano, no amo a mi hermano en la iglesia, no amo a mi vecino, no les tengo compasión, no tengo fidelidad con ellos. Y cuando reconozcas a Dios que no tienes nada de ello, te lo prometo, Dios quiere mostrarte cómo Él te da eso a ti. Como hablábamos la semana pasada, tú no mereces nada. Dios, en su justicia, ya podía habernos destruido hace mucho tiempo. Pero no lo hace. Estás hoy aquí. Cada mañana disfrutamos de un día nuevo. Cada mañana es un regalo de gracia y misericordia. Cada momento, cada segundo que estamos respirando en esta tierra es un regalo de gracia y misericordia. ¿Cómo va a cambiar eso tu manera de vivir? Y lanzo la pregunta. ¿Cómo cambia eso tu manera de vivir? Como vamos con el tiempo justo, voy a dejarle a 2 personas responder. ¿Cómo cambia esto nuestra manera de vivir? Consciente. Vivir más consciente. Mm. ¿Ok? ¿Cómo deberías traducirse? ¿Cómo deberíamos vivir la misericordia? Gracias, Lara. ¿Qué más? Deberíamos vivir conscientes. ¿Qué más debería hacernos entender la gracia y la misericordia? La libertad. Totalmente. Totalmente. Gracias. Pues, sí. La semana pasada os comenté que para nosotros como iglesia es muy importante pronto empezar como iglesia a abrazar prácticas espirituales. Oración, alabanza, meditar.
ayuno, descanso. Todas estas cosas no son cosas que hagamos los cristianos para quedar bien y para ganar puntos para irnos al cielo. Todas estas cosas son actos que nos ayudan a vivir de manera consciente. Si tú estás viniendo los domingos, si tú estás orando, si tú estás ayunando, si tú estás ofrendando, si tú estás viviendo la vida del perfecto cristiano, pero sin conciencia de la gracia y de la misericordia de por qué estás hoy aquí, no sirve de nada. De verdad, no sirve de nada. Entonces, definitivamente debemos vivir conscientes de qué somos, de qué tenemos, cómo debería afectar eso a nuestras vidas y a nuestras relaciones. Nosotros deberíamos ser agentes de Gesed en el mundo, pero no podemos si primero no recibimos Gesed. Podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, ya que somos agentes morales libres. Pero eso no cambia ni disminuye el poder de la palabra de Dios ni la misericordia de Dios, y no altera la calidad de ella. Esta cita me encanta. Somos agentes libres. El amor de Dios es tan grande que te permite rechazar su gesed. Dios te ama tanto que te permite darle la espalda y que sigas viviendo. Eso es muy heavy. Ahora bien, como leíamos en el versículo, Dios aplicará justicia. Puede que hoy no, puede que mañana tampoco, pero dentro de algunos años, cuando tú y yo ya no estemos aquí, Dios va a ser justo. Y a Él no le vendas la moto. Ojalá, y parte de nuestra meta, es que como iglesia empecemos a abrazar una actitud de Gesed. Como decía también la semana pasada, la semana anterior fue muy dura. Esta semana, gracias a Dios, ha sido una buena semana. Ya tenía a Sofía a mi lado para ayudarme. Pero la semana pasada para mí fue muy dura porque estaba viviendo diferentes situaciones que me pusieron un poco tenso. Y le decía a Sofía, estas predicaciones, al primero que las predico es a mí. Yo necesito reentender qué es la gracia y la misericordia de Dios. Necesito vivirla. Y voy a decirlo y no me malentendáis, pero el ponerse aquí adelante, no me refiero a predicar, sino a tratar de dirigir la iglesia, no es nada fácil. No es nada fácil. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma. Vosotros sois exigentes con nosotros, y no lo digo desde el mal sentido, sino es normal, somos una comunidad. Y a veces es muy fácil ponernos a pensar, tengo que cumplir, tengo que hacer esto para quedar bien con los otros, porque si no lo hago la gente se va a poner triste, si no lo hago esto me voy a enfadar yo. Y de repente la prisa te lleva y no estás disfrutando de un regalo de gracia. No estás disfrutando el Gesed de Dios. Esta predicación me la hago a mí mismo porque quiero reconocerte que durante bastantes meses no he vivido ni la gracia ni la misericordia de Dios. Pero quiero empezar a vivirla. Quiero empezar a disfrutar. Porque si entendemos la gracia y la misericordia de Dios, nos va a llevar a disfrutar. Nos va a llevar a, y lo que voy a decir es fuerte, o al menos a mí me lo parece, vivir alegre. Para mí es muy fuerte porque la alegría, déjame decirte rápidamente, es un sentimiento que no dura más de unos minutos. No me refiero a ese sentimiento, me refiero a una actitud, una forma de vida alegre. Entender que tienes un regalo tan grande. Entender que el Dios creador del universo está a tu lado, acompañándote fielmente. ¿Eso no debería hacerte feliz? ¿No debería hacerte alegre? Debería. Si no lo hace, y no lo estaba haciendo conmigo, es porque no estaba teniendo el tiempo para meditar en ello. No estaba teniendo el tiempo para sentarme y disfrutarlo. Por eso, lo último que quiero decirte es, te animo a que
está muy bien que escuches esta predicación. No sirve de nada si al salir de aquí no puedes dedicar un minuto al día a agradecer y a vivir en misericordia, a dar gracia y dar misericordia, porque tú la estás recibiendo cada día. Lo mínimo que puedes hacer es darla. Para ir más rápido, vamos a pasar a la Santa Cena. Os voy a pedir, chicas, que me ayudéis a repartirlo. Gracias. Son muy valientes porque a mí se me caería todo enseguida, la verdad. Vale. Dejadme leer el versículo de la Santa Cena, que me encanta. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo vuelva a beber de nuevo en el reino de Dios. Jesús tomó un momento para instituir en la iglesia el símbolo palpable de la gracia y la misericordia. Repetidlo, dijo. Continuad haciendo esto. Y durante 2000 años, escucha bien, durante 2000 años hemos participado de esto como iglesia. ¿Por qué? Porque es nuestro recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, del sacrificio en la cruz, del regalo inmerecido que Jesús nos da en la cruz y el regalo de su sangre que nos permite vivir con Él, unidos a Él y con la opción de estar con Él por toda la eternidad, disfrutando de su Gesed. Porque el Gesed no es algo que solamente Dios te da ahora. Jamás Dios dejará de dar Gesed. Aún en el cielo, cuando habitemos eternamente con Él, Dios es Gesed. Y Dios quiere vivir en Gesed contigo por la eternidad. Lo cual me parece precioso. Señor, te damos gracias porque hace 2000 años diste tu vida en una cruz y nos prometiste que ibas a volver. Ayúdanos a esta semana meditar en esta palabra. Ayúdanos a recordar tus actos de gracia y misericordia y ayúdanos a ser transformados por estos actos cada día. Al participar de este pan y de esta copa, Señor, queremos también comprometernos a ser agentes de gracia y misericordia con el mundo, para que ellos también puedan conocerte y recibir esos regalos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos.